13 de septiembre vamos a escuchar el Evangelio que la Iglesia nos propone. Está tomado de San Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si bien este evangelio se trata de una curación que obra Jesús a un oficial romano, la curación, el milagro, no es lo más importante, sino la experiencia de fe de este oficial romano. El evangelista Lucas no hace que se encuentren de persona el oficial romano y Jesús, sino que habla de unos intermediarios que también forman parte de esa historia y de la enseñanza de fe. Se dice en este episodio que un oficial romano tenía a un criado muy querido, muy enfermo y a punto de morir, y entonces manda a unos judíos a pedirle a Jesús que lo curara, habiendo oído que Jesús estaba cerca de la ciudad. Y los judíos interceden por él y le dicen algo muy curioso a Jesús, que es un hombre bueno y que es uno que merece que le haga el favor que necesita, porque incluso les ha construido una sinagoga. En estas pocas líneas se muestra cómo el pensamiento de los judíos refleja como una doctrina del mérito, es decir, este hombre amerita, es alguien que nos ha hecho bien a nosotros los judíos y por lo tanto sería bueno que tú le concedieras ese favor, así quedamos bien todos y se mantienen como que unas relaciones diplomáticas en buen estado. Sabemos que a Jesús poco le interesan estas cosas, ni los méritos ni quedar bien. A lo largo del Evangelio Jesús nos ha mostrado que lo que a Él le interesa es el bienestar de las personas, sin importar su religión. Lo que Él hace es mostrar el poder de Dios, revelar que Dios es misericordioso para que más crean en Él. Y Jesús ya había anunciado también que el deseo del Padre y su misma misión era la de anunciar el reino, la salvación a todos los hombres y no solo al pueblo judío. Así que podemos intuir que Jesús no acepta ir con ese oficial romano para hacerles un favor a los judíos, como si él quisiera también quedar bien con ellos, sino que a Jesús le interesa saber qué es lo que hay en el corazón de este hombre. Yo creo que Jesús intuye su bondad porque lo que le han dicho de este hombre es que está preocupado por un criado, alguien por quien este oficial pues no debería tener ninguna preocupación, es simplemente un criado. Pero Jesús ahí intuye la bondad del corazón y creo que también Jesús se fía de la bondad del corazón de este hombre para hacer brillar la naturaleza y la bondad del reino de Dios. Y nosotros que escuchamos este episodio de la vida de Jesús, pues también vemos la confirmación de la bondad del corazón de este hombre. Sus palabras han sido perpetuadas hasta nuestros días y seguirán todavía permaneciendo y nosotros las conoceremos porque están presentes en la liturgia eucarística que celebramos cada día en nuestra iglesia. Sus palabras: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero basta con que tú digas una palabra para que mi criado quede sano, las conocemos muy bien, nos son muy familiares y no solo muestran humildad, sino que muestran que esta persona tiene conciencia de quién es
que no basa la percepción de sí mismo por el cargo que ocupa, por el trabajo que tiene, por la fama o la dignidad que este trabajo mismo le otorga, sino que él sabe que hay un Dios. Él está consciente de su pequeñez también como criatura y seguramente también ha comprendido lo que significa ser humano y formar parte de una comunidad. De hecho, pues, Jesús, dice el Evangelio, que se admira ante sus palabras, y también Jesús dice: les aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Yo creo que esa frase nos tiene que poner a pensar también a nosotros. Si Jesús viniera de esta manera también hoy en medio de nosotros, ¿se admiraría de nuestra fe? O también diría: ni en mi iglesia he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Es decir, ni entre los sacerdotes, ni entre los religiosos, ni entre los laicos, ni entre aquellos que rezan mucho, ni entre los misioneros he encontrado una fe así. Es decir, una fe que no se base en los méritos. Este hombre reconoce que ante Dios no tiene ningún mérito, él simplemente confía. Y nosotros a veces creemos que formar parte de la iglesia es un derecho, que participar de los sacramentos es un derecho, que yo tengo derecho a comulgar, tengo derecho a los demás sacramentos, etc. Ojalá que también nosotros aprendamos que participar de la iglesia, participar de los regalos de los sacramentos, que son un regalo de Dios, no es un mérito ni un derecho, sino simplemente un regalo de Dios, una gracia muy grande, y que por esto nosotros deberíamos solamente sentir inmenso agradecimiento con Dios. Si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros podemos llegar a creer: bueno, como estoy en gracia de Dios, es un derecho que yo comulgue, es un derecho también que yo pueda acceder al sacerdocio porque soy una persona buena, porque tengo fe, etc. Ojalá y no perdamos nunca de vista que todo lo que hemos recibido de Dios, toda su obra, es solamente gracia y no mérito de ninguna obra de ningún ser humano. Este reconocimiento nos llevaría a una entrega a Dios cada vez más generosa y sobre todo más alegre, más profunda, más radical, y nos haría apreciarlo de tal manera que no lo cambiaríamos por nada y buscaríamos a Dios con más fuerza, con más perseverancia en cada momento de nuestra vida. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.